tengo que decirles, las imágenes que vamos a mostrar requieren mucha discreción. Y los detalles de esta historia también, tristemente, son hechos reales que solo nos muestran cuánta maldad puede haber en las acciones de Hamás. Pero también vamos a reflexionar sobre la respuesta de Israel a esto. Combatir violencia con más violencia. ¿Qué tiene, amigos, en este caso Israel, la obligación de no dejarse llevar por el impulso de este horror y actuar pues con justicia, pero también con prudencia? La tranquila comunidad de Kfar Har, ubicada a tan solo una milla de la frontera con Gaza, fue lamentablemente, amigos, el escenario de una terrible pesadilla. Familias completas, incluyendo a niños, a bebés, que fueron decapitados a plena luz del día. Mientras muchas personas estaban cenando, la muerte tocó a sus puertas. Hasta ayer el ejército israelí seguía recuperando y apilando los cadáveres de lo que apenas hace unos días fue una comunidad israelí y ahora es el epicentro de una devastadora tragedia. Los soldados, amigos, que estuvieron presentes en el lugar describieron el incidente como la peor masacre que hayan visto jamás. Esto sucedió en una comunidad llamada Kfar Aar, una serie de aldeas israelíes que están ubicadas junto a la frontera de Gaza. Cuando los corresponsales llegaron al lugar, de hecho, todavía se podía escuchar el sonido de los disparos provenientes de las casas de al lado, por el lado de Gaza. La lucha comenzó alrededor de las 6 de la tarde del sábado pasado y 12 horas después de un ataque de Hamás, de que se iniciara el conflicto original, se había reportado que ya había violencia en distintas partes de Israel. Pero después nos enteramos que en Kfar, al igual que en muchas otras comunidades, fue tomada por sorpresa. Solo que lo que sucedió aquí fue terriblemente diferente. La guardia de kibutz, que eran voluntarios civiles armados, intentó defender su tierra y a sus familias, pero muchos fallecieron en el intento. Los combatientes de Hamás, ahora esparcidos sus cadáveres también en los suelos, irrumpieron en la comunidad con una ola de terror y desesperación a su paso. Las pruebas indican, amigos, que arrasaron con Kfar Har, acabando con familias enteras, con vidas enteras. Estamos hablando de padres, madres y lamentablemente niños, incluyendo bebés que fueron decapitados. Solo esta mañana, amigos, las tropas israelíes pudieron finalizar aparentemente la recuperación de todos los cuerpos civiles que fueron asesinados. Uno de los testigos del lugar, de hecho, le dijo a los corresponsales de AFP, con quien nosotros tenemos un convenio de colaboración de información, que ellos tienen, refiriéndose al Hamás, una máquina de yihad solamente para matar. Atacan a todo, incluso a aquellos que no tienen armas, simples ciudadanos que solo querían tomar su desayuno, su cena, y solo los mataron. Y además, como si no fuera mucho la hazaña de haber arrasado con una comunidad israelí entera, a muchos de ellos después, o a la gran mayoría, los decapitaron, incluso a los bebés. Es devastador verlo, amigos, una visión que realmente te rompe el corazón. ¿Qué lleva, amigos, a una fuerza a tomar un extremo de violencia así? ¿Dónde se cruzan las líneas entre la justicia, la venganza y la defensa del terrorismo, amigos? ¿Dónde se vuelve una causa justa, una causa totalmente terrible, apocalíptica y terrorista? Hablemos de los relatos perturbadores, amigos, que emergen desde el frente de batalla. Mujeres, víctimas que no eran combatientes, familias que no tenían ninguna participación en este conflicto y que fueron encontradas sin vidas dentro de sus propios jardines, de sus propios hogares, en sus propios comedores. Incluso soldados veteranos se ven en las imágenes llorando al dar sus declaraciones sobre el horror de lo que se encontraron en estas comunidades. Ni siquiera estaban los cuerpos completos de los niños. Y uno podría preguntarse, amigos, ¿cómo es posible que la humanidad haya llegado a este punto? ¿Qué clase de conflicto arrastra consigo tanta destrucción y tanto horror? Para algunos militares, lo que vieron ahí supera cualquier experiencia previa que hayan visto en combate. Y a eso, amigos, se les sigue una pregunta
que es aún más perturbadora. ¿Qué sigue ahora? No llevamos ni siquiera una semana del conflicto y miren lo que hemos visto. Algo que sí está claro, amigos, es que la incertidumbre reina en la atmósfera de terror en este conflicto. Pero más allá de la experiencia de los soldados, hay que preguntarse también sobre las repercusiones de este conflicto que hoy estamos viendo que tienen también los civiles, las familias, que no tienen ninguna implicación directa en esta guerra. La muerte de civiles israelíes es sin duda un crimen de guerra, amigos. Pero ¿qué pasa con las víctimas palestinas que Israel está cobrando también en sus ataques contra Hamás? ¿Acaso no hay obligaciones bajo las leyes de guerra para proteger la vida civil incluso en zonas de guerra? No todo Palestina es Hamás. Hay familias también del otro bando que simplemente quieren vivir en paz, una vida normal. Dicen que luchan por sus valores y por su cultura, pero ¿a qué costo? Ahora, claro, hay sentimientos de venganza en el lado israelí que están muy a flor de piel. Y con justa razón, no podemos decir que no tengan justificación para hacerlo, pero ¿a qué costo y cuándo se cruza la raya? Fíjense cuál es la reacción y el sentimiento muy comprensible de los soldados israelíes. ¿Qué es lo que tienen que decir frente a esto? ¿Qué van a hacer? Lucharemos para defender a nuestra gente. Y luego pasaremos al ataque. ¿Sabes? Alguien va a pagar por este crimen, por este ataque terrorista. Así que me preparo para una guerra muy larga, intensa y agresiva, y haremos que paguen el precio por este crimen. Nunca nos preparamos para luchar de apartamento en apartamento y para ver muertos a nuestros civiles. Ver muertos a nuestros niños, ya sabes, solíamos ir al campo de batalla para defender los asentamientos, y nos encontramos luchando contra los propios asentamientos. Ahora no estoy pensando en la solución, estoy pensando en luchar en la próxima misión. Cuando estábamos cortando estas escenas, Alba, saqué algunas que está un soldado, bueno, varios soldados israelíes recogiendo los cadáveres de los bebés y embolsándolos y estaba llorando, ¿no? Entonces lo entrevistan y le dicen que qué opina de este conflicto y se suelta a llorar, ¿no? Dice, yo no me metí al ejército para ver esto, ¿no? No, claro que no. Nunca esperas que obviamente la guerra no distingue, pero nunca esperas que se vea ese nivel de maldad, de crueldad contra niños. Claro. O sea, las escenas realmente, amigos, son terribles. Por obvias razones no las podemos poner aquí, pero son desgarradoras. No hay palabras para la masacre tan horrible que hicieron. Realmente sí se tiene que hacer algo contra ese grupo de Hamás. De hecho, le decía yo a Víctor que ahora ya se está cambiando el tono de la redacción, porque hace unos días veíamos que los titulares de las notas y de los medios internacionales era Israel contra Palestina. Pero es que Palestina no toda Palestina, como decíamos anoche, no toda Palestina son terroristas, no toda Palestina son asesinos. Es un grupo, y es un grupo terrible de asesinos que deben recibir su castigo y se deben parar, que son los de Hamás. Entonces ahora ya los titulares de las notas son Israel contra Hamás. ¿Qué es lo que debe de ser? Porque no se puede permitir que un grupo así quede suelto, quede libre haciendo y deshaciendo, tomando vidas inocentes. ¿No? Solo que aquí también hay que hacer una pausa, Alba, porque la pregunta es, ¿pueden las Fuerzas Armadas realmente afirmar que están luchando con su valor y manteniendo su moral intacta? La realidad, amigos, es que Gaza dice otra cosa. En toda historia siempre hay dos caras de la moneda. Gaza ahora cuenta historias de escasez de alimentos, no tienen agua, familias que no tienen electricidad. ¿Qué pasa cuando un niño no bebe agua por 20 horas, 24 horas, cuando no tiene comida, cuando no tiene luz? Cientos de civiles muertos también. La atribución de la responsabilidad del sufrimiento palestino a Hamás por parte de Israel podría parecer una justificación para los ojos de muchos, que es justo que pague el lado palestino por lo que está sucediendo
de estas imágenes tan horribles en Israel, pero el argumento de que Israel está violando las leyes de guerra, amigos, se intensifica a medida que más civiles palestinos están resultando heridos, muertos en este conflicto. Y aquí es donde estamos viendo, amigos, esta situación y preguntándonos si es válido el uso de 4,000 toneladas de explosivos en Gaza en represalia. Hablemos de números, porque a veces ellos nos mienten. Según reportes, Hamás dejó a más de 1,200 personas muertas con su ofensiva en Israel. La mayoría de las víctimas son civiles y la respuesta de esto, amigos, es un Israel que hoy está enojado. Pero fíjense, les voy a repetir esto. Hamás dejó a más de 1,200 personas muertas este fin de semana con su ofensiva. 1,200. Bueno, ¿saben cuál fue la respuesta de Israel? Hasta este momento, el saldo ya supera a las 1,354 vidas palestinas en Gaza. O sea, no se trata de contar cadáveres para ver quién gana, ¿verdad? Porque esto no va a acabar bien, pero ya vemos una tendencia bastante clara. Y que también apuntaron aleatoriamente a cohetes que tomaron a su explosión todo lo que había, civiles, inocentes prácticamente era también. volar todo lo que se moviera. Literalmente, Alba, literalmente. Sí, y hasta lo que no se movía. Y hasta lo que no se movía. Y lo que nadie puede negar ya es que ambas partes están cometiendo violaciones a los derechos, al derecho internacional humanitario. ¿Cuál es, amigos, la magnitud real de cada acción? Y aún más importante, ¿qué se oculta detrás de las cifras y de los titulares? Vemos con claridad, amigos, la ofensiva de Hamás en Israel, pero ¿estamos realmente conscientes de lo que está sucediendo en Gaza? ¿Se está dando la misma visibilidad a los horrores que enfrenta la población civil allí? Miren, hagamos una pausa y reflexionemos. Si el ejército israelí usó 4,000 toneladas de explosivos en Gaza, como se traduce en estas últimas notas que hemos visto, pues entonces en términos de destrucción, imagínense lo que eso implica. La magnitud de esa ofensiva, amigos, es difícil de imaginar. Y más allá de la cifra de muertes, ¿cuántos heridos, cuántos desplazados, cuántos traumatizados hay como resultado? Porque atacar a civiles, amigos, eso va en contra de toda ética de combate. Y una realidad es que ya ambos lados lo están haciendo. Las reglas del derecho internacional humanitario están diseñadas para proteger a los más vulnerables en tiempos de guerra, pero cuando ambos bandos la ignoran, la situación se vuelve aún más complicada y más desesperada, Alba. Sí, no, y sobre todo cuando también veíamos que hay muchas personas que están usando la religión para sembrar más odio. Sí. En ambos bandos. Se está usando la religión para sembrar más odio. Como decían en el chat, es que en esa zona el odio ha pasado de generación en generación. Niños que nacen y les inculcan el odio hacia el otro lado, hacia la franja de Gaza y hacia el otro lado de la frontera, y viceversa, del lado de Gaza y del lado de Palestina, niños que nacen y ya les infligen el odio hacia el lado de Israel. Es un odio que ha pasado de generación en generación y que parece que nunca va a parar. Que cada día encuentran una razón nueva para seguir odiando más. Para estar ahí, y eso, amigos, ya estamos viendo hoy cómo está tomando víctimas en ambos lados del conflicto. Y es una situación que parece no tener espiral. Por cierto, fíjense que hace apenas unas horas el embajador de Israel en la Unión Europea, en una entrevista con Euronews, dijo que, irónico lo que dijo, porque, miren, se los presento y ya después vamos a explicarles un poco el contexto, y hay que ser muy cuidadosos con cómo se interpreta esto. Any humanitarian law. Israel is fighting against terrorists. And to fight against terrorists, we will use all the means to eliminate Hamas and to rescue our people. You cannot fight against terrorists with your hands tied behind. It should be very clear. It should be very clear. We're going to be very tough. We're going to be very aggressive. We will do all what it takes to release the people and to eliminate Hamas. O sea, lo que dice es que no les quede duda, no vamos a tener obstáculos. No puedes tener las manos atadas cuando lidias con terroristas. Entonces vamos a ser muy duros. Que el mundo sepa de una vez lo que vamos a hacer. Vamos a ser muy agresivos. Pase lo que tenga que pasar y al costo que tenga que ser. Solamente que fíjense, amigos, cómo... ok, no, pues sí, ¿no? No, pues sí, está bien, pobrecito. Sí tienes razón en enojarte porque lo que acaba de pasar es horrible.
Yo no pude dejar acordarme cuando estaba escuchando las declaraciones del primer ministro de Israel de El Salvador, Alba. Nayib Bukele básicamente está tomando medidas muy, muy fuertes en contra de los maras. Y la comunidad internacional, Sí. se lo está acabando, ¿no? Porque dice, no estás respetando los derechos humanos. No, ni siquiera hablamos del derecho humanitario internacional. O sea, estamos hablando de una cuestión de derechos humanos ahí. Y no hay justificación para hacer esto, ¿no? Han intervenido un montón de ONGs del mundo y todos han puesto la mira sobre El Salvador por las acciones de Nayib Bukele. Todo el mundo ha señalado a El Salvador y a Nayib Bukele por sus acciones antihumanitarias, por violar los derechos humanos de delincuentes, porque son lo que son, delincuentes, de violar los derechos humanos de delincuentes. Sí. Muy preocupados, pero no he visto hasta ahorita muchas organizaciones internacionales que señalan a Nayib Bukele de lo peor, señalando a Israel, Sí. ¿verdad? Es como decía yo el otro día, que les decía, cuando Venezuela, justamente anoche, que les decía, no, que Venezuela denunció a Estados Unidos frente a la ONU y que decía yo, honestamente, no creo que vaya a pasar nada porque es un país que le aporta mucho a la ONU y la justicia en este mundo es una balanza. Entre más aportes, más arriba vas a estar. Entre menos aportes, entonces si tú aportas lo mismo, tal vez vas a tener una línea pareja para tenerlo. En este caso, Salvador es un país pequeño, también Israel, pero obviamente el poder adquisitivo de Israel es mucho más grande que el del Salvador. Sí, entonces, por supuesto, y no estamos hablando de Latinoamérica, no, ¿verdad? claro, O hay que sea, señalar a Latinoamérica, a los corruptos, a los que violan las leyes, a los que no respetan nada, porque siempre sí nos ven, pero no hacemos nada que no hagan en otro lado. De hecho, Es que Alba, o sea, esto que acabamos de mostrar del lado israelí es terrible, amigos. O sea, no hay palabras. Miren, de verdad no me atrevo a poner el resto del video. Mejor lo quité porque hay cadáveres, hay cosas que de veras, sobre todo no de adultos, también de niños, de familias. O sea, las imágenes son devastadoras. ¿Cuál puede ser la justificación para algo así? Simplemente no la hay. No la hay. Pero también lo que estamos viendo del lado palestino no se cuenta, no se graba, no se difunde tanto. Y hay imágenes muy similares, de familias enteras quemadas. En las próximas horas, si esto no cambia, vamos a ver también familias que mueren de inanición, que mueren de sed, porque no tienen una gota de agua para beber. Niños, familias completas, no tienen comida. Incluso en esta entrevista que le daba el embajador israelí en la Unión Europea, le preguntaban, oye, pues se ha insistido mucho en que se abra una ruta humanitaria para llevarles a los palestinos que están ahí atrapados en Gaza agua, comida, déjalos que beban, déjalos que coman, porque les cerraste todo, o sea, los estás matando de hambre a propósito. Y a los que no, pues ¿quién puede vivir sin comer ni beber? Encima las bombas, ¿no? O sea, estamos hablando de kilos y kilos de explosiones, toneladas de explosiones, amigos. Entonces, esto es desastroso, pero vemos cómo escala el conflicto. Y no tenemos, amigos, que ocultar ninguna de las acciones de ambos bandos. Ninguno de los bandos está respetando el derecho humanitario internacional. Solo que Israel tiene que ser mejor que esto, porque de Hamas sabemos que es un grupo terrorista. Israel no, y no se tiene que comportar como tal. Y aunque diga no podemos tener las manos atadas, eso es bastante comprensible. Pero con ese grupo en específico, no con familias, no con niños, no con la población civil, porque eso no los hace mejor, Alba. no. Dice nuestro amigo Joker Rex, dice, pues sí, ni esas ONGs han señalado a Palestina. Bueno, amigo, pues hay muchísimas notas de gente, influencers y de gente conocida en el medio y que ha salido a mostrar su apoyo a Palestina y les han quitado contratos, les han clausurado cuentas de redes sociales, los han señalado de terroristas. Entonces, sí hay un bloqueo cuando tú tratas de apoyar a Palestina, no comparado con si tú hablas de Israel. Entonces, hay que aclarar, Palestina, como siempre hemos dicho, Palestina es una cosa y este grupo terrorista es otra. Apoyar a Palestina no es apoyar a terroristas. Y al final del día todos son familias. O sea, miren, amigos, ustedes que me están escribiendo en el chat, los que de pronto compran partido, imagínense que te hubiera tocado la suerte de nacer en el lado palestino en Gaza.
O sea, tú no eliges dónde nacer. Tú no fuiste responsable de las desgracias o los conflictos o los errores de nuestros antepasados. O sea, nosotros nacimos en un lugar porque ahí nos tocó. Entonces ellos no tienen ninguna culpa en esto. Son familias, son niños inocentes. Los que están muriendo en ambos bandos, sean israelíes o sean palestinos, son vidas igual. Entonces no podemos, amigos, politizar esto simplemente como si fuera, he repetido mucho esto, un partido de fútbol. Pero lo que estamos viendo aquí, Alba, es lamentable. Hoy estamos también enterándonos de nuevas cosas. Cada vez que estamos hablando de algo, nuevas cosas pasan. Ahora hay más ataques de Israel. Israel bombardeó, está confirmado ya por muchos medios. Anoche andaba el rumor, pero hoy se confirmó. Israel bombardeó y dejó fuera de servicio los principales aeropuertos de Siria. Esto fue, llevan otro uso horario, pero pues allá fue jueves, como hoy, y dejó fuera de servicio el aeropuerto de la capital de Siria, de Damasco, y el de Alepo. Atacó las pistas, no las instalaciones en sí del aeropuerto, las pistas de aterrizaje. Y esto se dio porque el presidente de Siria pidió cooperación a los países árabes e islámicos para atajar los crímenes del régimen sionista contra la nación palestina oprimida. Esas fueron las declaraciones que hizo el presidente sirio, Bashar al-Assad, y por eso fueron las represalias de Israel contra Siria. Ellos comparten frontera. Desde el 2011 ya tenían tensiones, ya se habían aventado cuetitos y de todo. O sea, ya tienen rato teniendo tensiones. Pero entonces el presidente de Siria, Bashar al-Assad, hizo un llamado a todos los países del Islam, árabes, que se unieran contra el régimen sionista, y la reacción de Israel fue volar las pistas de los dos principales aeropuertos de Siria. Claro, entonces eso ya. Y esa línea, Alba, es muy delicada porque recuerden que en Siria, además, hay otros intereses geopolíticos. No solamente en Siria convergen intereses geopolíticos de Washington, de Rusia, de Irán, de Arabia Saudita también y de Turquía, obviamente. Sí. Entonces, cuidado con esa raya, ¿eh? Cuidado con esa raya porque fácilmente puede escalar este conflicto, invitando a esta guerra ya de frente a otros actores que tienen intereses directos en Siria por años. Sí, de hecho, aquí en la misma nota dice que la aviación israelí está atacando especialmente a los grupos apoyados por Irán y al movimiento libanés Hezbollah, que son aliados del gobierno sirio y enemigos, obviamente, de Israel. Entonces, todos los aliados de Siria los tienen su punto de mira Israel, y por eso hoy, por decirlo así, hoy acá en este lado del mundo, ayer en aquel lado, Israel atacó dos pistas. Bueno, no dos pistas, los dos aeropuertos, los principales de Siria, los atacó. Sí, es terrible. Mira, veo por aquí algunos comentarios que nunca faltan, ¿no? Afortunadamente son 1 o 2. Alguien dice, les hace falta mucha información y que sea verdadera. Bueno, es que es este tipo de gente que quiere un canal incendiario que hable mal de un país y exalte a otro, ¿no? Ellos son los malos y hay que acabar con ellos, extermínenlos. Amigos, eso no ayuda. No ayuda. Comenzamos hablando de lo terrible que fue esta masacre en Israel y después terminamos hablando de lo terrible que son los masacres también en Palestina, de ambos. No estamos hablando solo de una cara de la moneda. Y ambos están violando el derecho humanitario internacional. ¿Cómo puedes ponerte a favor de uno de los dos en este momento donde la humanidad tiene que pedir cordura? Porque no está reinando la cordura, amigos. Repito, es algo muy diferente de lo que habíamos estado viendo, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, en esos conflictos en donde dices, bueno, hay cierto respeto al derecho humanitario que se ha violado en alguna que otra ocasión y la comunidad internacional ha salido a ver esto. Amigos, esto es una cosa muy diferente, muy diferente. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que convergen intereses geopolíticos que van a encubrir muchas de las cosas tan terribles que vamos a ver. Miren. Cerrar, lo que hizo Hamas es condenable, detestable, terrible. Tienen que terminar con esto. Son terroristas, vulgares, no hay más. Pero lo que está haciendo Israel de cercar, asediar totalmente a la Franja de Gaza, asesinar de hambre, de inanición, cerrarles el acceso al agua, al alimento,
Déjense a la electricidad y al gas, al agua y al alimento, a niños, a familias, aparte bombardearlos sabiendo que son zonas civiles. Eso, amigos, está penado por el derecho internacional. Y no van a ver al primer ministro de Israel con una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, ¿eh? Eso nunca va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Que vivimos en un mundo que a veces se hace como que, diríamos en México, la Virgen le habla cuando vemos ciertos tipos de atrocidades y cuando los vemos en otros lados peores, no. Entonces lo que necesitamos es cordura en ambas partes, porque ambas, amigos, ya están totalmente fuera de control. Tanto el lado de Hamás como las acciones de respuesta del primer ministro de Israel. Yo no creo que el pueblo judío apoye este tipo de respuestas tan radicales, porque no es ni lo que la Torá ni lo que ningún libro sagrado proteja. Lamentablemente también platicábamos con Alba antes de comenzar este podcast que siempre cuando se mete esta religiosidad para justificar una guerra como si fuera un objetivo santo, hay que tener mucho cuidado con eso también, amigos, porque ese discurso incendiario también, si la historia nos ha enseñado algo, es que las peores guerras de la humanidad, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos han sido en nombre de una divinidad o llamadas guerras santas. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.